En esta clase, ahora vamos a ver el tema del haiku. Es como ya lo he dicho durante muchas clases, pues lo que tiene que ver con la creatividad humana está muy ligado al pensamiento divergente, ¿no? Encontrar diferentes caminos para resolver el mismo problema. Y que eso pues ya en cuestión artística se traduce a que tú puedes tener un mensaje muy parecido al de cualquier otro autor y encontrar un camino bien distinto para ejecutar el mismo trip, ¿no? Entonces, de esa manera, si les doy un guión a dos de ustedes y son lo suficientemente creativos, por definición, por lo que creatividad significa, y si ustedes realmente son creativos, es imposible que me entreguen dos obras iguales, ¿no? Porque cada uno va a tener su manera de interpretar cómo solucionar las diferentes cosas del guión. Así que por eso es necesario que trabajen su creatividad y por ende es necesario que trabajen su pensamiento divergente. El cómo tienen que solucionar algo y encuentren diferentes maneras de abordarlo. Por esa razón vamos a ver el haiku, porque haiku es un ejercicio cognitivo. Bueno, el haiku es un poema japonés, ¿no? Es un tipo de poesía japonesa, pero requiere una forma muy específica de ejercicio cognitivo en el que para tú analizar un poema que solo tiene 3 versos, que uno es de 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, o sea, para tú llegar a este punto de entender qué es lo que está pasando y por qué si es un haiku o por qué no lo es, pues tú tienes que contar las sílabas, tienes que identificar la estación del año en el que ocurre, tienes que reflexionar acerca de las 3 imágenes, tienes que entender su ritmo, que es un tarán, tarán, dan, tarán. Y cosillas así, ¿no? O sea, puede ser algo muy simple, pero tanto escribirlo como leerlo requiere ciertas habilidades y cierto tiempo y paciencia de sentarte a leerlo una y otra vez. Entonces es algo muy benéfico, o sea, se recomienda como de manera constante, ¿no? Leer haikus y escribir haikus. O sea, no importa que no seas un gran poeta, porque al fin y al cabo la gran hazaña del haiku es ser el tipo de poesía más purificado y más simple, pero que sea simple no significa que sea fácil. Simple solo es porque en contraste con un soneto, por ejemplo, pues es muy difícil, ¿no? Digo, muy diferente. Y aquí pues lo que ustedes harían es escribir un solo haiku para el lunes. Para el lunes, a ver, ¿qué estamos? Para el lunes 8. A ver, aguanten porque no silencié Facebook y se va a estar escuchando cuando me hagan videollamada. Ok, va. Entonces, el punto aquí es que voy a explicar qué es un haiku y pues no quiero que todo sea literalmente hacer cortos. Primera porque va a ser muy desgastante para ustedes y en otras materias donde les van a pedir, no sé, guiones o ensayos. Entonces, si aparte están haciendo cortos, pues puede ser un poco pesado, ¿no? Pero sí van a hacer cosas parecidas a cortos y van a hacer cosas que tienen que ver también con esta otra idea, ¿no? De atacar sus propias ideas desde diferentes formatos. Y yo creo que uno importante es la poesía, porque el cine se parece mucho a la poesía. Así como la otra vez los que sí vieron el análisis del poema y el poema presentaba un conjunto de imágenes que en total hacían un todo, pues es algo muy parecido a lo que hace el cine. Te da imágenes como tal y las imágenes sumadas dicen cosas distintas a lo que ellas por sí solas dirían, ¿no? Eso lo van a ver en montaje cinematográfico con Einstein, pero ahorita nos vamos a encontrar en el haiku. Yo ya tenía una clase preparada de haiku, así que la voy a usar. Voy a aprovechar el material que yo ya había hecho hace muchísimo. Este es un poema, este no es un haiku, pero es un poema chino. Y lo importante de este poema es que entendamos de dónde nace el haiku, ¿no? Y pues lo voy a leer. El Parque de los Ciervos. En la montaña vacía no se ve un hombre, solo se oye el eco de voces humanas.
Vuelven las sombras, entran profundo en el bosque. Otra vez, brilla el sol sobre los líquenes verdes. Ahora, ¿qué es lo importante de este poema? Que si recuerdan, si vieron el video donde analizábamos los heraldos negros de César Vallejo, las imágenes eran más abstractas, más crípticas y todo eso, pero la poesía oriental, si se dan cuenta, son cosas muy reales, por lo menos en esta época, ¿no? La poesía clásica china está conformada por imágenes que son como retratos de la realidad, ¿no? Porque ¿qué hay aquí que sea realmente algo más allá de lo común, ¿no? Porque cuando vimos los heraldos negros, pues eran imágenes posiblemente reales, pero también venían los heraldos negros que envía la muerte, ¿no? O sea, y golpes como del odio de Dios, ¿no? O sea, cosas que no son una persona como aquí. En la montaña vacía no se ve un hombre. Entonces, ¿qué es lo primero que nos da? Una imagen de una montaña sin las personas. Entonces, pues se pueden imaginar que es un lugar muy tranquilo, ¿no? Y lo dice, solo se oye el eco de voces humanas. Entonces no hay hombres, pero se escucha el eco a lo lejano de voces humanas. Pero entonces no se escuchan las voces humanas desde su fuente. Así que sí es un lugar vacío. Vuelven las sombras, entran profundo en el bosque. Y pues nos imaginamos eso, ¿no? Como se inunda en la noche de sombras, o como los árboles gigantes pues producen estas sombras en el bosque. Y luego dice, otra vez brilla el sol sobre los líquenes verdes. Y pues nos imaginamos como el sol entra a través de los árboles y eso genera estos espectros verdes sobre el agua, sobre las piedras, sobre pues todo, ¿no? Y es el parque de los ciervos, entonces pues tiene sentido, pero a lo que voy es eso, ¿no? Son un conjunto de imágenes de cosas reales, ¿no? A pesar de que ahí se vuelven las sombras, entran profundo en el bosque, pues al fin y al cabo las sombras pues las solemos usar como metáforas y todo, pero pues también son cosas, son fenómenos de la luz, ¿no? Y pues si algo tienen los japoneses y los chinos en poesía, es que son muy buenos para observar y dejar que lo que observan sea puro y esté transcrito, ¿no? Bueno, transcrito no literalmente, pero a su manera. Y entonces tenemos el budismo zen, porque la actividad de hacer un haiku es algo muy parecido al budismo zen. Pues hay muchas ramas del budismo y la zen es quizá la más cliché, pero es una que se basa mucho en una meditación constante y un tipo de meditación que tal vez a nuestra visión occidental nos cuadra más que la del budismo Theravada o otros tipos de budismo, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo haber leído en un libro de budismo zen este ejercicio donde cuando recién llegabas al monasterio no te dejaban pasar y solo tenías que meditar en la entrada hasta que decidiera el monje de ahí que podías pasar. Y ahora sí empezaba tu verdadera travesía por el budismo zen, ¿no? Pero pues era bien interesante esto de que tú no podías decir, hoy ¿cuánto me falta? Solo tenías que estar meditando en la entrada hasta que la persona de dentro considerara que ya estabas listo por tus actitudes, por tu forma de ser, ¿no? Entonces obviamente tenías que haber pasado reflexionando un montón de tiempo en la puerta, ¿no? Y luego hacían esto de, pues entrabas y creo que de las primeras actividades era que te ponían volteando a la pared todo el día. Así como que esa era tu meditación, voltear a la pared. Y pues es algo muy parecido a lo que tienes que hacer en el haiku, ¿no? Reflexionar sobre lo que estás viendo. Y lo que estás viendo tiene que ser muy simple. Y bueno, antes de pasar esto, la otra actividad del budismo que se parece mucho a los haikus son los koan. Los koan son como pequeñas reflexiones que uno tiene que superar. Entonces, por ejemplo, el koan más famoso es uno donde están 3 monjes y están viendo una bandera que está pues haciendo lo que hacen las banderas, ¿no? Es ondear. La bandera está ondeando y uno dice, oh mira, la bandera se mueve. Llega otro y le dice, no, lo que se mueve es el viento. Y llega un tercer monje
que es como el más sabio de los tres. Y él dice, no, lo que se mueve es la mente. Y pues la idea de un koan es que sea lo suficientemente críptico y lo suficientemente claro. O sea, como un equilibrio entre ambos, porque son muy simples, ¿no? No es una super historia. Es va al grano, porque al fin y al cabo de eso trata esto, ¿no? De no darle vueltas innecesarias al asunto. Y eso es lo mismo que vamos a ver con el haiku. Porque si este poema tiene 1, 2, 3, 4, 5 versos, un haiku pues tiene 3, ¿no? Y tiene 3 con la cantidad casi mínima, ¿no?, de sílabas que podría tener. Y la idea del koan es que se supone que cuando tú estás en el pedo del budismo zen, bueno, no sé si lo hagan los demás tipos de budismo, igual y sí, pero por lo menos en el zen, a como lo tengo entendido, pues sería como que tu maestro te daría un koan. Digamos que te da ese, ¿no? Te da el de la bandera. Y tú lo que tienes que hacer no es decirle, eso significa que la bandera no es la que se mueve, sino que el movimiento es una ilusión causada por el cerebro y que el cerebro es el que nos hace creer todas las cosas alrededor porque la realidad es una ilusión y bla, bla, ¿no? O sea, él no espera que se lo expliques. Se supone que tienes que reflexionar muchísimo en él, así como internamente meditarlo todos los días, como que la bandera está ondeando, pero dice que no es el viento, pero nosotros creemos que sí es el viento, pero entonces ¿por qué es la mente? Y así, ¿no? Se supone que lo tienes que reflexionar tanto que no le ofrezcas una respuesta, sino que se note en tu temple que lo resolviste. O sea, se supone que la lección aprendida de lo de la bandera se tiene que reflejar en cómo caminas, en cómo comes, en cómo te mueves, en cómo piensas a partir de ahí y en cómo hablas. O sea, en todo tu ser, ¿no? Y pues eso no es como que puedas simplemente llegar y explicarle la respuesta, porque eso sería la manera occidental de resolverlo. La manera oriental para ellos será esta. Y un haiku, pues como no tiene alguien que te revise y te diga, sí, sí, ya, se nota que ya aprendiste lo del haiku, pues no es lo mismo. Pero pues piensen en este tipo de reflexión para acercarse a él, ¿no? Y ya, pues tenemos esta minificción de Juan José Arreola, que es de mis favoritas. Las minificciones son cuentos pequeños, con la menor cantidad de palabras, heredados de también las tradiciones japonesas. La minificción se vuelve muy fuerte. O sea, ha existido en muchos tiempos la minificción de maneras muy distintas, pero alcanza un punto de auge en Latinoamérica. Y cuando lo alcanza es porque tiene mucha influencia de Japón. Y hay un intercambio entre minificciones y haikus entre Japón y Latinoamérica. Y luego latinoamericanos escribiendo haikus y japoneses escribiendo minificciones al estilo latinoamericano, ¿no? Pero esta es de las más conocidas. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Y pues nos habla, ¿no? De un hombre muy torturado, en donde, pues al fin y al cabo, la imagen del fantasma latinoamericano cuadra con esto, ¿no? La Llorona, pues lo que pensamos para el Día de los Muertos y todo eso, ¿no? En este caso, pues él ama mucho a una mujer y es un fantasma, pero en vez de que la mujer se aparezca en el patio, él es el lugar de las apariciones, él es el que tiene ese sentimiento pesado, ese sentimiento de horror dentro de sí, ¿no? Y pues quienes hayan perdido a alguien que han amado, pues saben a lo que se refiere esto, ¿no? De que alguien muera y sientas que se aparece en ti de una manera pues fantasmagórica, con el horror que causa un fantasma en Latinoamérica, ¿no? Y entonces el pedo con este poema, la razón por la que lo pongo, es que se dice que cuando se pasa a Japón, cuando se transmite en este intercambio cultural, los japoneses no lo entienden de la misma manera que lo entendimos nosotros. O sea, no hablan del fantasma en un sentido horroroso, porque pues los japoneses, no todos, pero en un sentido tradicional, pues el fantasma no es algo malo, ¿no? Si han visto la película de Mulan, los ancestros se ven casi como algo palpable, como si realmente quisieras que estuvieran ahí porque realmente creen que están ahí, ¿no? En el templo. Entonces, de alguna manera, en Japón y en China, pues el pasado es honorable, ¿no? El pasado es una parte
muy importante de quién eres, pero tal vez no como en México, ¿no? Que vemos el pasado con añoranza y con deseos de regresar a él, y por eso mismo es tan tortuoso no poder, ¿no? En Japón es más como pues las raíces de quién eres y el por qué estás aquí, ¿no? Y de alguna manera pues caminan con los fantasmas en ese sentido. Entonces no podría, por lo menos en lo que se cuenta, se supone que no podían entender por qué se decía esto de que era una manera tortuosa de vivir el recuerdo de la persona, ¿no? Pero pues es como esa singularidad de contrastar el pensamiento occidental con lo oriental, que es algo que también ayuda mucho la creatividad. Pensar en cómo lo habría hecho alguien de otro país, con otra cultura, con otras ideas. Porque a veces estamos muy enfrascados en pensar en cómo pensamos nosotros aquí en la frontera, en cómo pensamos nosotros con tanta influencia de Estados Unidos y al mismo tiempo de México, cuando hay un chingo de países con un chingo de pensamientos distintos, ¿no? Y pues es un ejemplo muy claro. Y entonces ahora tenemos a Basho. Basho es, bueno, se conoce más o menos. No sé si sea como tan real eso, pero pues el padre del haiku, ¿no? O sea, bueno, sí es real que es el padre del haiku, pero no sé si realmente haya sido el primero, ¿no? Eso siempre es complicado en cuestión de historia. Y dice, abriendo de par en par la puerta norte del palacio, la primavera. Y pues habla de la llegada de la primavera, ¿no? Y está interesante cómo es un inicio de lo que serán los haikus. O sea, él no empieza escribiendo haikus como tal, porque pues como no existía el género, se lo va inventando conforme avanza. Lo que hacía era más que nada tener pues poesía muy pura, ¿no? Y entonces ahora sí llega el concepto de haiku. Yo me basé en lo que dice Cristina Rascón, que es una escritora, traductora y economista, que ella define el haiku en términos muy puristas. No todos los autores son tan puristas como ella, pero ella sí trata de que se cumplan todas las características para decir esto si es un haiku traducido. Porque al fin y al cabo, pues el haiku en su idioma original pues no son sílabas como tal, son moras. Y la mora es como una unidad fonética japonesa. Y nosotros usamos la sílaba, que es una unidad fonética basada en el alfabeto romano, ¿no? Y lo principal es que el número de sílabas es 5, 7, 5. Simplemente es algo que es como la regla primordial. No todos los autores la cumplen. O sea, en japonés originalmente siempre se cumple. Pero hay veces que para traducir poemas hay unos que prefieren no traducir literalmente 5, 7, 5 porque luego tal vez se quedan cortos. O sea, como que ocupan decir más de la traducción original y como no se puede traducir, terminan alargando sílabas. Pero para este ejercicio vamos a tratar de hacer bueno, para estos haikus, ustedes van a tratar de hacer el ejercicio cognitivo de realmente sí poner a escribir 5, 7, 5. Pero aquí hay unas excepciones en poesía que tienen que tomar en cuenta. Porque la poesía en español tiene ciertas reglas. Entonces, digamos que tenemos 5 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, vamos a hacer un haiku en vivo antes de ver el resto de cosas, ¿no? Bueno, no, saben que todavía no vamos a hacer el haiku en vivo, pero vamos a recordar una cosa. En poesía hay ciertas reglas. Por ejemplo, aquí tienen sus sílabas, pero digamos que aquí tú tienes la y aquí tienes ar y aquí tienes ma, ¿no? Tal vez es como se cae la... No, qué pendejos. Ah, no, miren, sí va a quedar. Porque aquí yo voy a poner se cae el arma. La arma, qué tonto estoy. Bueno, ahí quiero llegar con esto. Que esta E y esta E
están pegadas una después de la otra, y en poesía eso es regla. Si hay dos vocales seguidas, se elimina esto. O sea, esto se vuelve una sola sílaba. Y entonces aquí no tendríamos 5, aquí tendríamos 4. Se cae el arma. O sea, y es natural. O sea, si empieza con la misma vocal, es natural que la juntemos. Y en poesía hay una regla que yo no estoy tan de acuerdo, que es el hecho de que esto se llama sinalefa. Cuando tienes algo que empieza con una vocal y termina con otra vocal, por ejemplo, U y luego E, haiku, el. Se supone que se juntan y se vuelve una sola sílaba, es sinalefa, que es lo natural por fonética. Pero la otra regla es el hiato, que se supone que el poeta, a su conveniencia, si siente que no va a dar el número de sílabas, la puede romper y decir, no, pues aquí sí son 5. Yo no estoy de acuerdo con esa regla porque me parece arbitraria y yo creo que solo se debe romper la sinalefa si te lo pide la manera en la que está escrita, ¿no? Entonces, pues voy a explicar unas cosas fundamentales de poesía. Y pues pongan algo de atención porque esto va a ser como lo más complicado, que dé el número de sílabas. Fonéticamente tenemos vocales débiles y fuertes, ¿no? Las fuertes son A, E y O. Y las débiles son I y U. Una mnemotecnia que usaba el libro donde yo aprendí a escribir con ortografía. Bueno, usando la ortografía de la mejor manera, era pensar que cuando le ibas a gritar a tu equipo favorito de lo que sea, podías usar la A o el O o el ole o el... O sea, que si usabas así como que querías gritar con euforia, ibas a usar estas vocales. Pero si no lo hubieras gritado con un U o con un I, o sea, que estas vocales no daban para eso. Y a mí la manera en la que se me quedó grabado es que la I y la U juntas sonaban como yuk. Y que tú nunca le gritarías a tu equipo yuk porque sería algo negativo en vez de positivo, ¿no? Entonces yo me quedé con esa concepción de cómo saber cuáles son las débiles y las fuertes. Porque las únicas dos débiles juntas suenan como you. Y no le gritarías así a tu equipo deportivo, ¿no? Entonces, ¿a qué va con esto? Que en español es natural que, por ejemplo, aquí hay una vocal fuerte y aquí hay una débil. Cuando pasa esto, naturalmente se juntan. O sea, esto es de ley. De que si está una fuerte y una débil, eso es una sola sílaba. Pero cuando están dos fuertes, como en la... De hecho, en lo que está ahorita, en caer, la A y la E son dos vocales fuertes y se supone que se separan. Se separan y entonces tenemos dos sílabas. Entonces yo diría que contemos con esa regla. De que si tu sílaba termina en vocal fuerte y en vocal fuerte, no hay sinalefa. No se juntan. Son dos sílabas distintas. Pero si es una vocal fuerte y una vocal débil, sí se juntan y es una sola sílaba y tú vas a poder usar una extra. Y incluso, pues, lo mismo. Si son dos débiles, se juntan. Porque no tienen la fuerza suficiente para romper el fonema. Entonces, yo creo que vamos a ir por ahí. No es de a huevo. O sea, si ustedes terminan argumentando, una cosa es lo que usted diga y otra las reglas reales de la poesía, pues está bien, ¿no? Podemos jugar con eso. Pero yo les pido que intenten cumplir con esta regla. La otra regla es sobre la terminación. No tiene que rimar el haiku. Bueno, puede rimar, pero de preferencia se pide que no rime porque le quita naturalidad. Nosotros no hablamos rimando. Y la poesía suele ser rimada, pero el haiku es una poesía muy limpia y muy pura. Y tiene que sonar natural. Y a veces puede rimar si hay como... Si se siente normal cuando lo pronuncias. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero la otra regla es que si su palabra es grave, como por ejemplo vaso. ¿Qué significa que una palabra sea grave? Que la sílaba tónica cae en la penúltima sílaba.
no en la última ni en la que sigue, sino en la penúltima. Y pues ¿cómo lo podemos saber? Pues escriben varias palabras y vamos a ver, ¿no? Mermelada, casa, jabón, metro, retorno. Aquí la única que no es grave es jabón. Entonces, cuando la pronuncien, fíjense en dónde hay más fuerza, ¿no? Mermelada, mermelada. Incluso si le ponen más fuerza en otras sílabas, se nota raro. Mermelada, mermelada, mermelada. Entonces sí cae aquí. Si tiene el acento aquí, es más fácil saber que sí es grave. O sea, si literalmente tiene esto, entonces obviamente es grave. Pero si no, entonces solo busquen el sonido. O sea, escuchen la palabra. Casa, no casa. Metro, y no metro. Retorno, y no es retorno o retornó. O sea, podría ser retornó si eso fuera lo que quisieran decir, ¿no? Pero si dicen el retorno, pues obviamente cae aquí. Y en jabón es una palabra aguda, porque es jabón. Cae en la última sílaba. No siempre están tildadas con acento, pero es muy común que las agudas sí lo estén. Ya saben, eso depende de la terminación. Por ejemplo, haiku pues también es una aguda. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es, ustedes tienen aquí 5 sílabas. Si su última palabra es grave, como esta, todo se queda igual. Aquí hay 5 sílabas. Pero si su última palabra en vez de grave, si su última palabra en vez de grave es aguda, como miren, otro ejemplo de cómo se acentúan. Árbol. Si ustedes ponen aquí árbol, el número de sílabas es el mismo. Y esta sí se acentúa porque termina en una L. Si quieren que les explique la regla de acentuación, se las puedo explicar si es que están batallando. Pero aquí el pedo es que si yo tuviera cartón, si todo terminara en cartón, como cruje, iba a poner cruje el cartón, pero ok, esta está perfecta, porque miren, aquí qué está pasando. Aquí esto se une, ¿no? Aquí tenemos un cruje el cartón. La regla es que cuando tenemos una palabra aguda, o sea, cuando cae aquí la sílaba tónica, se agrega una sílaba. Entonces aquí tenemos 4, 1, 2, 3, 4, más 1. Aquí hay 5 sílabas en realidad. Y por ejemplo, si aquí no tuviéramos esto, si no hubiera aquí una sinalefa natural, como la de cruje el, que fuera por ejemplo, trajo el cartón. Y que aquí yo digo que como son dos vocales fuertes, no hay sinalefa, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 más 1. Entonces 5 más 1 pues es 6. Entonces este no está cumpliendo con las reglas del haiku puristas, ¿no? Entonces esa es más o menos la regla. La otra regla es que si es una palabra esdrújula, como esdrújula ya es una palabra esdrújula. A ver, déjenme buscar un ejemplo. Péndulo. Por ejemplo, si aquí dijera péndulo, cuando es una palabra esdrújula, que significa que la sílaba tónica o la fuerza cae en la que sigue de la penúltima o cualquiera de antes, como en esdrújula, como en... Bueno, hay muchas, pero ahorita no se me ocurre ninguna. Espátula. Y esas siempre están acentuadas. Después de aquí, siempre acentúan. Entonces, si es una palabra de 5 sílabas y acá cae la sílaba tónica, se va a acentuar de a huevo. Entonces ahí va a ser más fácil, nomás busquen que tengan el acento. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo esto, se va a restar una sílaba. Entonces, si yo tengo todo esto lleno, como sonaba el péndulo.
Aquí no tengo 7 sílabas, que es lo que me pide el haiku. Aquí tengo 6 sílabas. Sonaba... Bueno, aquí yo rompo el hiato. Digo, rompo la sinalefa con un hiato. Sonaba el péndulo. -1 porque es una palabra esdrújula. Entonces aquí yo tengo 6 y no 7. Y pues tengo que agregar algo, ¿no? Hoy sonaba el péndulo. Ahora sí son 7. Entonces piensen en ese tipo de cosas. Esa es la gracia de escribir un haiku. De que tienes que pensar en todas las reglas de la fonética para poder justificar que tu poesía tiene 5, 7, 5. Y si no quieren entrarle a ese trip, pues simplemente eviten las sinalefas y terminen todo en palabras graves. O sea, si son así de cobardes, pues está bien. Que todo sea en palabras graves, cubo, rana, casa. Y ya, pues rellenan lo demás y que no haya vocales en las finales y en las últimas, pues iguales, ¿no? Que nada termine con... Que nada empiece con vocal. Y ya, así de fácil, ¿no? Ustedes sabrán qué tan cobardes son. Y bueno, esta es otra forma. Este no es un haiku, este es un tanka, que es una forma un poco más larga, que se parece mucho al haiku, pero que no es haiku. Luego tenemos el kireji o la cesura, que son ciertas marcas japonesas sobre cómo se da esto. O sea, es una especie de pausa, que es como de... Si les decía que el ritmo por el número de sílabas es tarán, tarán, ran, tarán. Entonces, la pausa es como una especie... Por ejemplo, aquí, donde está el 5, 7 y luego el 5 aparte, es como si fuera un plot twist. Como de que tú le presentas una información, ¿no? Tarán, tarán, ran, tarán. Y a veces al revés. Empiezas lento y luego vas seguido. Tarán, tarán, ran, tarán. Pero pues eso es algo como que se da a huevo por cómo está construido el haiku. Y luego tenemos el kigo o moki, que es la marca de temporalidad. Se supone que en todos los haikus hay una palabra que te indica en qué estación del año estás. Y es porque la naturaleza del haiku es ser una estampa del momento. Por ejemplo, 3 imágenes que te recuerdan al verano. 3 imágenes que te recuerdan a la primavera, pero no son obvias. O sea, no es como que caen las hojas, rojizo los árboles y otra cosa, ¿no? O sea, no son tan obvios. Son más como que... Imagínate que te sientas, estás en un bosque, estás en una montaña, estás en tu universidad sentado en el pasto o estás en cualquier lado y ves un solo lugar y describes lo que ves. Y alguna de las palabras te da una idea de qué estación del año podría ser. Y entonces tenemos a Basho con uno de sus más conocidos poemas y haikus, que es el de la rana. Un viejo estanque. Se zambulle una rana, ruido de agua. Tarán, tarandán, tarán. Un viejo estanque. A ver, deja ver si los puedo marcar. Ok. Un viejo estanque. Se zambulle una rana, ruido de agua. Tarán, tarandán, tarán. Digo, aquí la cosa que marca la cesura, pues es este punto y coma, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos? Un viejo, y aquí ellos sí hacen la sinalefa con la O y con la E. Yo no la haría, pero les digo, al fin y al cabo son mis reglas. Y ustedes pueden decidir si usan las reglas reales de la poesía. Yo no... A mí no me gusta mucho este trip de juntar 2 sílabas que son fuertes, pero se puede hacer. Si ustedes ven dos vocales, pues se pueden unir fácilmente. Entonces, ¿qué tenemos? Un viejo estanque. 1, 2, 3, 4, 5. Luego, se zambulle una rana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ruido de agua. 1, ri, 2, 3,
y se junta la A. 4, 5. Este es normal. Este no es como una sinalefa o no. Cuando es por dentro de la palabra, pues es regla, ¿no? De que si tenemos una U y una A, se separan. Entonces tenemos ruido de agua. Y pues ese es el punto, ¿no? De que esta traducción trata de emular la métrica japonesa, pero por ejemplo este mismo poema ha sido traducido de muchas maneras. De hecho, miren, aquí está el original. Furuike ya kawasa tobi komu. O sea, ese es como el... Ah, no, esperen, me equivoqué. Furuike ya kawasa tobi komu misu no oto. Ese es el original. Y luego viene aquí un montón de traducciones. Está la de un viejo estanque. Se zambulle una rana, ruido de agua. Un viejo estanque, salta una rana, plof. Por ejemplo, este no cumple con la métrica. Pero ¿qué está pasando aquí? Se supone que para traducir un haiku es imposible. Porque las cosas que están poniendo como traducción no son las literales. Porque si pusieras las literales, no te da la métrica. Entonces, si tú quieres comprender qué es lo que dice originalmente el haiku, o aprendes japonés, o lees un montón de traducciones hasta que digas, ok, aquí cumplen la métrica, pero si sumo todos los demás, ya entiendo qué quiere decir. Entonces, pues vamos identificando qué es lo que realmente hay ahí, ¿no? Un viejo estanque, tenemos la imagen de un estanque viejo. Se zambulle una rana, ruido de agua. Entonces, por ejemplo, pues ¿qué estación del año podría ser si hay un estanque? O sea, hay agua acumulada, ¿no? Y el estanque pues se ve bien, o sea, no parece ser ni verano ni invierno. Entonces podríamos tal vez hablar de primavera, ¿no? De que estuvo lloviendo y hay un estanque ahí viejo. O tal vez podría ser incluso... pues tal vez sería verano, ahora que lo pienso. Pero yo creo que es primavera. Porque tampoco podría ser invierno, porque las ranas sí se meten al lodo en invierno. Pero bueno, entonces, un viejo estanque, esa es la primera imagen. Tenemos un laguito viejo. Luego se escucha, se zambulle una rana. Pues esto quiere decir que se mete, ¿no? Bloop. Y luego ruido de agua, que es el ruido que hace el agua cuando avientas un objeto pesado y bloop. Pero entonces, fíjense cómo aquí dice zambulle, pero acá dice salta una rana. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es muchísimo, porque zambulle es de afuera hacia adentro. Y una de la magia del poema original era eso, de que se dice que al traducirlo se pierde esa ambigüedad, de que se supone que no sabemos si la rana entra o sale. Entonces salta una rana puede saltar desde dentro del agua, o sea, llegar a una roca abajo y brum, salir y hace el mismo ruido, hace un sonido de agua. Y luego aquí tenemos un viejo estanque, salta una rana, ruido de agua, traducido por Octavio Paz. Un viejo estanque, salta una rana, sas, chapataleo. Que igual chapataleo es interesante porque más allá de que cumple la métrica, porque pues sí la cumple, chapataleo suena muy parecido a como si es el sonido de ese bloop. O sea, chapataleo, así pronunciarlo, ya tiene un sonido muy parecido al bloop. Ok, tenemos entonces ahí el resto de traducciones. La vieja charca, una rana salta adentro o el ruido del agua. Vean cómo unos delimitan más qué puede significar y qué no. Por ejemplo, este está muy diferente. Sobre el estanque muerto, un ruido de rana que se sumerge. Y así. Y luego incluso yo puse aquí los de inglés. Porque muchos de estos, por ejemplo, me llama mucho la atención como este va directamente a la simpleza. Old pond, frogs jump in, sounds of water. Y luego este trata de hacer lo contrario. Trata de entender todo lo que está tratando de decir el original y lo pone todo sin métrica. A lonely pond in age old stillness sleeps, apart untethered by sound of motion, till suddenly into a little frog lips. O sea, está increíblemente diferente.
Into the ancient pond a frog jumps, water sounds. The old pond, a frog jumps in, the sound of the water. O sea, da mucha riqueza leer todas las formas en las que lo trataron de traducir y ver cuáles trataron de cumplir con la métrica y cuáles no. Y otra cosa que es muy bella es que ver un haiku en su idioma original te deja ver la métrica, ¿no? O sea, se nota mucho esto del 5, 7, 5. Es como una especie de flechita. Y bueno, esa es la cura sería ver medir las sílabas, luego pensar en lo que está diciendo, cuál es la imagen, y luego pensar en el significado. Se supone que tienes que pasar como por las 3 fases. Primero la formal, que es pues, de la forma, ¿no? El estudio de cómo está estructurado. 5, 7, 5. Contamos y ya corroboramos que sí. Ahora, ¿en qué estación del año está? No, pues es que hay un estanque y es que hay ranas. Las ranas en qué temporada salen. Puede ser verano, puede ser primavera, pues bla, bla, ¿no? Y luego, pues ¿qué sigue? Ver qué significa. Y de este haiku se han dicho un montón de cosas, ¿no? Pero pues obviamente es una especie de reflexión sobre la vida en sí, porque la rana es un elemento muy peculiar, porque la rana es de los pocos animales que tienen metamorfosis, ¿no? Casi siempre cuando hablamos de metamorfosis pensamos en mariposas, de que la mariposa empieza como oruga y luego le salen alas. Pero la metamorfosis de la rana, lo que tiene de interesante y por lo que este poema es importante, es que tiene las etapas de la vida en la Tierra. De que empezaron los seres vivos como organismos muy simples y muy pequeños. O sea que casi parece un espermatozoide cuando recién nace. Y luego va ganando tamaño, va ganando peso. Hasta que pierde la cola y le salen patas y puede salir del agua, ¿no? Entonces, la reflexión simple con la rana es que representa la vida, la evolución de la vida. Y eventualmente de eso es que representa pues el salir, ¿no? El adaptarte a un nuevo ambiente, el cambiar de escenarios, ¿no? Y el hecho de que aquí diera una ambigüedad de que no se sabe si entra o sale la rana, pues daba ese otro nivel. Y aparte pensar en la imagen es muy bonito, ¿no? En tú sentado viendo el estanque y viendo una ranilla salir o entrar, ¿no? Y luego, este es otro poema de él. Dice, este camino, nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. Pues vamos a revisar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1 de esto. Entonces yo diría que aquí trataron de que no hubiera sinalefa, lo que les decía. Que según la poesía uno puede decidir si sí o no, solo para que dé la cuenta. Yo creo que el que tradujo este poema dijo, aquí no hay. Y menos la de aquí, pues sí son 7. ¿Y qué dice? Este camino, nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. Entonces, imagínense un camino, pues no una carretera, imagínense un caminito de tierra, ¿no? Que si ya nadie lo recorre, tiene mucha vegetación. Si ya nadie lo recorre, pues está así como que muy infestado de naturaleza. Y lo dice salvo el crepúsculo. Y eso significa que quien sí lo recorre es la luz del sol todos los días. Que mientras va bajando el sol, pues la sombra se va acercando, ¿no? Hasta que se mete. Y el crepúsculo sería la palabra que nos diría no la estación del año, pero sí el tiempo del día, ¿no? O sea, lo de la estación del año es un decir, pero en realidad lo que nos tiene que dar es una especie de ubicación temporal en la naturaleza. Y que pues suele ser la estación del año lo más obvio, pero que a veces también puede ser esto, que es qué momento del día es, ¿no? E incluso así como está, a mí al chile me da la idea del otoño. O sea, porque se tiene que estar metiendo el sol. De seguro los colores son entre naranjas, rojizos y se van haciendo oscuros. Y el otoño como que tiene ese sentimiento de nostalgia y de soledad, ¿no? Y pues este es un camino que ya no recorre un ser humano, pero sí la naturaleza, ¿no? Y luego tenemos a Tablada, que es como el poeta por excelencia de haikus en México. Es muy bello lo que escribe, pero él no cumple con la métrica. Creo que le importa más
el sentimiento de que tú estás sentado viendo una escena y la traduces en tres frases, ¿no? En tres frases y pues que son muy simples de entender. Y aquí tenemos su más conocido haiku, es el Saus. Tierno Saus, casi oro, casi ámbar, casi luz. Y puede que no cumpla con la métrica, porque aquí son 3 sílabas más 1, porque esta es aguda. Si es un monosílabo, si solo tiene una sílaba, a huevo se suma el 1, ¿no? Y luego aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues este tampoco lo cumple. Y aquí es 1, 2, 3, 4. Pero bueno, aquí sí, porque como es aguda, se agrega una sílaba. Pero, ¿qué tiene este? Este sí rima. Sí rima el saús con luz. Y hace que se sienta muy bien. Tierno saús, casi oro, casi ámbar, casi luz. La repetición del casi es algo muy occidental, pero al mismo tiempo pues lo hace sentir muy simple, ¿no? Y que tenemos un árbol que, si ustedes lo han visto, sí tiene unas hojas como que reflejan mucho la luz del sol. Y pues eso se refleja también en el poema, ¿no? Casi oro, casi ámbar, dos materiales que son amarillos, pero que al mismo tiempo son un poco rojizos, como una naranjita, y que reflejan de una manera muy linda los dos, ¿no? Y muy diferente. Entonces las hojas del saús son tan bellas como el oro, tan bellas como el ámbar, son casi como la luz misma, ¿no? Tierno saús, casi oro, casi ámbar, casi luz. Y diría que es primavera, porque pues el saús en invierno no va a lucir, en otoño tampoco, y en primavera y verano pues sería como este momento donde está en su cenit, ¿no? Luego tiene este, que es de mis favoritos porque está muy linda la imagen, se llama hongo. Parece la sombrilla, este hongo policromo de un sapo japonista. Aquí él no cumple con la métrica para nada, pero se queda en la idea de hacer una imagen muy linda. Bueno, hacer una escena muy linda con 3 imágenes. ¿Qué tenemos? Parece la sombrilla. Entonces nuestra primera imagen es algo que parece un paraguas, pero que será este hongo policromo. Entonces ahora sí, nuestra sombrilla se convierte en un hongo. Y es un hongo de muchos colores. Y luego dice de un sapo japonista. Entonces nos imaginamos abajo del hongo un sapo que se está cubriendo del sol, de la luz o lo que sea. O incluso un sapo sosteniendo el hongo, ¿no? Como si fuera su sombrilla. Pues es muy lindo. Simplemente es demasiado lindo. Y este lo escribí yo para cuando estaba tratando de hacer el ejemplo, ¿no? De cómo hacer uno. Hilo de viento, las partículas suaves que amarraba la vida. Y pues ustedes lo pueden interpretar como quieran, pueden medir la métrica si quieren. Yo no lo voy a hacer porque está medio raro hacerlo de tu propio producto. Uno no consume su propio producto. Primer regla de un dealer. Pero entonces esa es la idea. Ustedes van a escribir un haiku, traten de que cumpla el 575 lo más acertado que pueda. Y pues que sea eso, que sea una observación de algo, ¿no? O sea, no tiene que ser a la naturaleza, y más porque ahorita estamos encerrados, sí. La mejor forma de escribir un haiku es salir y estar frente a algo y buscar una manera bella, interesante y sesuda de cómo ponerlo en este número de sílabas, ¿no? Pero en su caso simplemente, no sé, siéntense, vean a su familia, vean una silla, vean una manzana, vean su cuarto, observen, ¿no? Al fin y al cabo el haiku se trata mucho de observar. Observen y cuando estén listos, traten de hacer el ejercicio y lo van a subir a Chamilo y aparte lo van a publicar en el grupo. Yo voy a subir un post donde diga en los comentarios, dejan sus haikus. Y ahí les voy a dar retroalimentación directamente. Y en Chamilo simplemente les voy a poner la calificación. Pero súbanlo en ambos. Y eso sería todo por la clase de hoy. Mucha suerte y pues reflexionen mucho sobre cosas muy simples.